Bueno, pues Víctor, otro documental que nos traes. Yo no he dejado de recomendar todavía la película sobre el CEPA, sobre los crímenes de Cuenca. Luego volveremos a esa. En concreto en esta, no sé si he acertado lo que he escrito o no, es un homenaje al cine de terror, al fantaterror en concreto. Tanto tu película como la película de la cual hablas. Bueno, lo primero es que no sé si estamos ante un documental o estamos ante una ficción documentalizada, una documental ficcionado, un híbrido. La verdad es que tampoco nos lo planteamos cuando lo hicimos, ¿no? Entonces lo llamamos documental, pero no tenemos en este punto claro, ¿no? En realidad el punto de partida es más a buscar a buscar lo que ocurre alrededor de una película, ¿no? Todas las películas tienen otra película, que es la de contar su rodaje, porque en los rodajes nos pasa de todo, ¿no? Siempre. Y esta también lo tiene. Y ese era el objetivo fundamental. Pero sí, es verdad que después se convierte en un pequeño análisis y una cierta carta de amor del propio Arturo y de nuestra propia película hacia el fantaterror, por un lado, que en tiempos estuvo, bueno, ha tenido sus momentos y ahora está en un momento de cierto reconocimiento con cierta popularidad, al tiempo que también el otro elemento cuenta una experiencia vital de la de que alguien se lanza en un proyecto que le dura muchísimos años, pero en el cual, bueno, pues se deja y pone la carne de asador hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué crees que, o sobre todo para la gente menos cinéfila o los menos identificados con el terror en España, por qué crees que ha sido siempre el terror en España un género denostado, muy poco tratado o más de puertas para adentro? Yo siempre me parece que respecto al terror fantástico y terror español hay que hacer digamos, hay dos caminos diferentes de análisis. Uno es el del público y otro es el de la opinión, el de la crítica, el del reconocimiento y el de la propia industria, ¿no? Y han ido por caminos absolutamente diferentes. El fantaterror siempre, desde los años 60, 70, ha sido hipercomercial. Y el que más se ha vendido fuera de nuestras fronteras, mucho más que nuestras comedias. Se han visto mucho más nuestras películas de fantástico y de terror fuera que estas. La opinión crítica, pues fuera más o menos parecida al de otras cinematografías, y aquí había una serie de críticos que ya en su momento no las trataban muy bien. Pero es que después vinieron otros más especializados en los años 80 y 90 y las dieron todavía un poco más caña. Siempre que habían tenido esas películas un éxito. Paralelamente a la industria, en algunos casos la opinión respecto a estas películas era, bueno, pues también ocurría un poco lo mismo, pero era un poco hipócrita porque los equipos que rodaban de iluminación, de maquillaje, de vestuario que hacían estas películas son los que hacían las comedias más o menos de prestigio. O sea que al final era absolutamente lo mismo. Yo creo que ahora hemos llegado a un punto de convergencia en el cual por algo se reeditan y se vuelven a ver y por algo están en todas las plataformas, y ahora vienen unos nuevos tiempos en el que las nuevas generaciones están desprejuiciadas, se divierten con estas películas y las viven absolutamente como son. Obviamente tú te ríes con más que con el documental. Entonces, ¿a qué se debe la clave de comedia? Y sobre todo, ¿cómo se ha prestado Arturo también a entrar en esa dinámica, en ese rollo? La clave de comedia estaba desde el principio del proyecto por algo muy sencillo, y es que yo había vivido en su día cómo se rodaban Los Resucitados, porque yo ya entonces estaba alrededor de Pornachi y conocía todas las historias, pero no lo había vivido físicamente. Pero cuando a mí se me cuenta por primera vez cómo ha sido realmente el rodaje de Los Resucitados, lo cuenta Tallafe, que es el que ha alimentado durante todos estos años la llama, el que ha mantenido la llama de Los Resucitados y el que ha hablado muchísimas veces de este rodaje, y lo cuenta con una comicidad clarísima. Por eso, para mí, tenía que contarse como una tragedia, pero como una tragedia, como una comedia, perdón, pero como una comedia que va a tener unos tintes de tragedia y unos pequeños tintes de drama, porque estaba todo. Pero sí con el aire de comedia, con el ritmo de comedia, con la música propia
de la comedia. Esto se lo planteo a Arturo, y se lo planteo desde el principio. Le digo, Arturo, va a ser una comedia. Y Tagliaferri imita. Y va a haber risas. Va a ser así. Pero por ti, por el proyecto, por mí mismo, el respeto va a ser muy grande. Y está ahí. Ya está. Cuando las cosas las haces con honestidad y con respeto, no hay que tenerle ningún miedo. Yo soy el primero que me río de mí mismo. O sea, no tengo ningún problema. O sea, nos podemos reír. Porque no me río ni siquiera... No me río ni de Los Resucitados ni de Arturo de Bobadilla. Me río o nos reímos con la situación que se genera alrededor de un proyecto imposible, que aquí se puede llamar Los Resucitados como título o se puede llamar Arturo de Bobadilla como persona, no tiene mayor importancia quién lo hubiera sido. Pero claro, existía la comicidad, es obvio. Entonces, si Arturo tuviese la posibilidad de volver al pasado, a esos 23 años que hace ya que lo rodó, ¿qué crees que se diría a sí mismo? Yo creo que al final él vivió algo único y lo ha vivido como tal. Porque realmente no hubo nunca Yo pienso que no hubo nunca un objetivo de hacer una película que llegara entonces a los cines, no. Era lo de resucitar, era me voy a encontrar con mis mitos, me voy a encontrar con mis ídolos, incluido Armando de Osorio, que de alguna manera estaba dentro de la historia, voy a incluirlo todo ello, voy a homenajearlo, voy a jugar con ello, y ni siquiera hacía falta un guión, porque en sí ya era divertido ya era divertido rodar. Entonces yo creo que mirando hacia atrás puede sentirse satisfecho que vivió algo que después, más o menos involuntariamente, se convierte en un mito. Porque durante muchísimo tiempo la gente hasta se preguntaba si eso realmente se había rodado algo o solo habían sido dos fotografías de un par de días que publicaron en Fotogramas, y solo había sido eso. No, yo creo que él en todo ese proceso lo vive con sus altibajos, con sus momentos, pero como una experiencia que vivió pues absolutamente única, y que al final se ha materializado en una película que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, lo que sea, pero se ha terminado por materializar, lo cual es bastante importante. ¿Crees que, o sea, eso a mí me habla mucho también de el deseo de hacer lo que yo quiero y con mis directrices y con mis medios? O sea, de lo que mucha gente define como el cine de autor. Muchas veces llega a esa conclusión de que eso es el cine de autor. ¿Crees que eso hoy en día es ya un rara avis, que estamos incluso viviendo casi la muerte de ese tipo de cine? Estamos viviendo la muerte de muchísimas cosas, y más dentro del cine, y sobre todo a nivel de la exhibición cinematográfica. Estamos en un momento de cambios y de convulsión absolutamente grande. Por lo tanto, a lo mejor se trata de eso, de volver a la esencia, ¿no? De volver un poco a qué herramientas se necesita al final para un sentido último, que es contar una historia. Yo siempre me remito a la cuestión de las hogueras y de los cuentacuentos, porque si es que al final se trata de contar una historia y narrar una historia, y con más menos pretensiones, cada uno como quiera, pero buscar. Yo creo que lo que él hizo en los años 90 de hoy cojo una Super V, mañana cojo una High 8, mañana pasado cojo una 8, es el ejemplo más grande de cuenta tu historia. Coge una cámara, eso lo decía mucho Jesús Franco, coge una cámara y rueda, cuenta la historia que quieras contar, y después ya buscaremos. Porque ahora planificar a dónde vas a acabar colocando alguna de tus historias, dónde está el mercado, es absolutamente complicado. Ahora yo creo que es mejor contar la historia y después veremos a quién le interesa, porque está todo absolutamente cambiante. Hay una parte del documental en la que hay, creo que son 3 parejas de actores que están viendo, actores y actrices, que están viendo, y un director, eso es, que están viendo la película y se están echando sus risas, se están sorprendiendo, pero aún así están descubriendo cosas que están sintiendo al verlo. ¿Qué tienen esas películas de bajo presupuesto, de pocos medios, que hacen que sintamos cosas muy distintas a una película de tantos millones de dólares? Hay un encanto con todo el cine que digamos que está hecho con menos medios, lo llamado low cost, y un encanto muy especial. Porque existe el tema de la voluntariedad,
existe el tema de la ambición en algunos casos, que da un poquito de, dices, ay, que se ha puesto ambicioso en este momento. Y eso genera ternura. Yo creo que todos, la ternura es algo que se busca, y la supuesta autenticidad, ¿no? Todos hemos comprado alguna vez en una feria un elemento naif. O hemos comprado en un puesto un pan porque no es digamos el industrial, que todos buscamos en algún momento el buscar un elemento especial, ¿no? Entonces sí que hay un cierto gusto hacia todo esto, al margen de que a veces estas películas involuntariamente son siempre divertidas y algunas veces provocan el efecto contrario al que se buscaban dar miedo. No es el caso de Los Resucitados, que yo no sé, él no ni quiso, es más Los Resucitados se mueve más dentro del género cine fantástico como tal que el cine de terror, no tienen tanto que ver, pero algunas de las de terror provocaban el efecto contrario, pero acaban resultando pues muy entretenidas, pues muy divertidas. Por cerrar, en la crítica yo ponía que, pues eso, que nos has dado otra clase más de enciclopédica, como fue el tema del cepa. En esta ocasión me da la impresión de que te ha hecho menos falta, o que la parte o el tiempo, el fragmento de investigación que hace falta para todo documental, sea cual sea, en este caso habrá sido a lo mejor más pequeño. Quizá el hecho de poner a los protagonistas delante de la cámara casi te ha hecho lo que es el guión o el material. Entonces habrán salido muchos títulos durante el documental. Ya que te tengo delante, recomiéndanos qué película de fantaterror debería haber alguien que no esté familiarizado con el fantaterror, y de cuál crees que estaría muy bien que hubiese un remake. Yo creo que el mundo del fantaterror en este momento nos puede llevar como objeto en sí de divertimento, independientemente de la perspectiva del momento en el que se hicieron, puede convertirse en un objeto de verdad, de uso, como cualquier otra película que saliese en este momento, ¿no? Es una cosa que tengo reflexionada. Es cierto que no he tenido que en este caso reflexionar mucho sobre ello, porque ya en Zarpazos había dado un paso con ello, y ahora de alguna manera es algo que las propias intervenciones nos las han ido contando, y no ha sido una tarea tan ardua de investigación y sobre todo de estudio como supuso el regresar al CEPA respecto al crimen de Cuenca, que me llevó a un trabajo completamente diferente, ¿no? Este también ha sido muy intenso, pero absolutamente diferente. Aunque Mi adorado Monster habla de muchas cosas, de lo humano, de la creación de proyectos, también sigue hablando de una reivindicación o una forma de acercarse a un cine de entonces, al cual yo hago una recomendación. Por un lado, buscar las revistas de entonces es muy interesante, intentar ver Terror Fantastic, intentar ver en los 90 los Fangoria y demás. Es interesante acercarse a ello, y es interesante volver a ver las películas. Digamos que aquellas que buscaron más eclosión, se puede entender mucho más. Uno de ellos es La noche de Walpurgis, porque La noche de Walpurgis, que tendría un remake interesante, La noche de Walpurgis supuso el boom más interesante dentro del fantaterror, aunque había existido respecto al Hombre Lobo, la marca del Hombre Lobo anteriormente. Es un boom muy interesante, y tiene el mundo de este monstruo, de estos monstruos, de las momias templarias de Osorio, tiene un visionado ahora muy interesante respecto a la cuestión sociológica de España de aquellos años, y además el hecho de que se hicieran 4 películas, que también es una cuestión absolutamente a analizar, ¿no? Hay muchísimos títulos que me interesan: No profanan el sueño de los muertos, Pánico en el Transiberiano, las 2 de Chicho Ibáñez Serrador, La residencia me parece que es para verlas. Las de Chicho no merecen, vamos, como están, son maravillosas, yo creo que no hay que volver sobre ellas, ¿no? Pero hay una de ochentera que me vuelve loco, no sé si hay que volver sobre ella o cómo no.
pero define mucho todas estas cosas, que Mil gritos tiene en la noche, que me sigue pasando, me sigue pareciendo el divertimento máximo alrededor de este cine. Pues sin más, no hemos dicho la fecha, el 21, o sea, el 21 de enero. Sí, se estrena el 21 de enero, empezamos en Madrid, después iremos a más ciudades y el 21 de enero estaremos en los Renoir Princesa y en Yelmo Ideal De hecho, cuando digo estaremos, es que estaremos físicamente porque vamos a ir a todas las sesiones a presentarlas. Buen detalle, no sabía. Pues ya sabemos. Apunta la cita. Muchas gracias. Gracias.